Alejandro Mendoza se detuvo en el umbral de su vestíbulo de mármol, regresando inesperadamente de la oficina para recuperar unos documentos olvidados. Lo que vio lo dejó completamente sin palabras. La nueva empleada doméstica, Carmen Ruiz, estaba arrodillada en el suelo pulido, no para limpiar, sino para estar a la misma altura de sus hijos gemelos, Álvaro y Beatriz. Con voz dulce y paciente, estaba transformando el atado de cordones en un juego mágico, inventando una cancioncilla que hacía reír a los niños a carcajadas. Los gemelos, habitualmente caprichosos y difíciles, la miraban con adoración total. En 8 años y 12 niñeras diferentes, Alejandro nunca había visto a sus hijos tan felices y colaborativos. Pero lo que realmente lo impactó fue cuando Álvaro, el más rebelde de los dos, espontáneamente abrazó a Carmen agradeciéndole por la magia de los zapatos. Alejandro se dio cuenta de que esta mujer, con su sueldo de 1.200 euros al mes, estaba haciendo lo que niñeras de 5.000 euros mensuales nunca habían logrado: conquistar el corazón de sus niños con amor genuino en lugar de autoridad. Pero lo que Alejandro aún no sabía era que Carmen ocultaba un secreto devastador que cambiaría para siempre su vida y la de sus hijos. El chalet de Alejandro Mendoza en Marbella representaba todo lo que el dinero podía comprar, pero había una cosa que no lograba adquirir: la felicidad de sus hijos. Álvaro y Beatriz, gemelos de 8 años, huérfanos de madre desde hacía 3 años, se habían convertido en su pesadilla diaria. 12 niñeras se habían sucedido en el chalet, cada una durando como máximo unos meses, antes de rendirse ante el comportamiento imposible de los niños. Fue así como Alejandro se vio obligado a contratar a Carmen Ruiz, una joven mujer de 28 años de Sevilla, con un currículum modesto, pero 2 cualidades raras: disponibilidad inmediata y una tarifa accesible. El primer día debía ser solo un período de prueba. Los niños eran conocidos por ser difíciles, y si no lograba manejarlos, la relación terminaría en una semana. Cuando los gemelos bajaron para el desayuno, su actitud fue inmediatamente hostil. Álvaro declaró que no obedecería a otra señora estúpida, mientras Beatriz derramó deliberadamente el vaso de leche sobre la mesa de cristal. En lugar de regañarla, Carmen hizo algo inesperado. Se puso a reír con genuino divertimiento y transformó la limpieza de la mesa en un juego fantástico sobre ratoncitos mágicos que vivían en lagos de leche. Esa risa auténtica descolocó completamente a los niños, acostumbrados a reacciones de enfado o frustración. En pocos minutos, Carmen había transformado un momento de rebeldía en una aventura compartida, involucrando a ambos gemelos en la construcción de un castillo de migas para atraer a los ratoncitos imaginarios. Alejandro, oculto tras la puerta de su despacho, quedó asombrado. En 8 años nunca había visto a sus hijos tan serenos y colaborativos con un adulto que no fuera él. Carmen poseía algo que iba más allá de la competencia profesional: una naturalidad para conectar con el alma infantil que parecía mágica. En las semanas siguientes, la transformación fue dramática. Los gemelos, que antes aterrorizaban a cualquiera que entrara en casa, se habían vuelto niños dulces y colaborativos. Carmen había desarrollado un lenguaje especial con cada uno. Llamaba a Álvaro Capitán Valiente y a Beatriz Princesa de los Abrazos, alimentando su autoestima con apodos cariñosos que los hacían sentirse especiales. Pero sobre todo, Carmen había entendido la verdad que todas las niñeras anteriores habían ignorado. Álvaro y Beatriz no eran niños difíciles por maldad, sino niños en duelo que nunca habían elaborado la pérdida de su madre. Cada rebeldía era un grito silencioso de dolor y abandono. Con paciencia infinita, comenzó a hablarles de Elena, la madre fallecida, creando un álbum del corazón donde podían dibujar y escribir recuerdos. Nunca trató de sustituir la memoria materna, sino que los ayudó a mantener vivo el amor de manera sana, transformando el dolor en tesoro precioso en lugar de herida abierta. El chalet, antes silencioso y tenso, ahora resonaba con risas, canciones inventadas e historias de buenas noches. Carmen involucraba a los niños en cada actividad. Cocinaban galletas con formas graciosas, inventaban búsquedas del tesoro en el jardín, convertían los deberes escolares
en aventuras fantásticas donde cada problema de matemáticas se volvía un enigma de detective. Alejandro comenzó a regresar del trabajo cada vez más temprano, no para huir del caos doméstico, sino para disfrutar del milagro cotidiano que Carmen había creado. Observaba estos cambios con gratitud creciente, pero también con curiosidad hacia la mujer que había revolucionado su familia con una simplicidad que parecía imposible. Una noche, mientras acostaba a los niños, Alejandro escuchó a Carmen cantar una nana con voz tan dulce y melancólica que lo conmovió profundamente. Cuando bajó al salón, la encontró sentada en el sofá con ojos húmedos, mirando fijamente una foto que tenía entre las manos. Por primera vez desde que la conocía, vio en ella una fragilidad oculta, una tristeza que contrastaba con la alegría constante que mostraba con los niños. Carmen se sobresaltó como si hubiera sido sorprendida en un momento demasiado íntimo, guardando rápidamente la foto y sonriendo con la energía habitual. Pero Alejandro había visto lo suficiente para entender que ella también llevaba dentro una herida invisible. En los días siguientes comenzó a observarla más atentamente. Notó cómo sus ojos se apagaban cuando creía que nadie la miraba, cómo sus manos temblaban ligeramente al hablar de familias felices, cómo evitaba cuidadosamente responder preguntas personales sobre su vida pasada. El punto de inflexión llegó cuando Álvaro se enfermó con fiebre alta. Carmen pasó 2 noches en vela junto a su cama, cambiándole los paños fríos, tomándole la temperatura cada hora, consolándolo durante los escalofríos. Su dedicación iba más allá del deber profesional. Era el amor desesperado de alguien que tenía miedo de perder otro niño. Fue entonces cuando Alejandro comprendió. Carmen no era solo una empleada excepcional. Era una mujer que había perdido a alguien importante en su vida. Alguien tan valioso que ahora volcaba todo su amor no dado en sus hijos. La mañana después, cuando Álvaro estaba mejor, Alejandro encontró a Carmen en la cocina preparando un desayuno especial para el niño. Se acercó con delicadeza y la agradeció por haber amado a sus hijos como si fueran suyos. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas que ya no pudo contener y por primera vez mostró a la mujer vulnerable que se ocultaba tras la máscara de fortaleza. Esa tarde, después de acostar a los gemelos, Carmen aceptó la invitación de Alejandro a tomar una infusión en el jardín. El sol se ponía sobre el mar Mediterráneo, creando una atmósfera protegida que invitaba a las confidencias. Estaba lista para bajar las defensas y contar la verdad que la atormentaba cada día. Carmen comenzó a relatar con voz temblorosa, los ojos fijos en el horizonte. 3 años antes, estaba casada con Miguel, un arquitecto de Sevilla, y era madre de una niña de 5 años llamada Estrella. Una familia normal con los sueños típicos de cada pareja joven. La tarde del 23 de marzo fue a recoger a Estrella del colegio como cada día. La niña había preparado un dibujo para papá, una casa colorida con 3 figuras sonrientes. Estaban cruzando cuando un borracho al volante no respetó el stop. Carmen sintió el motor que aceleraba. Vio los faros acercarse demasiado rápido. Tuvo tiempo de empujar a Estrella hacia la acera, pero no de ponerse a salvo. Estrella murió al instante. Carmen despertó en el hospital 3 semanas después, con el corazón destrozado. Miguel no soportó el dolor. El matrimonio se desmoronó bajo el peso de la tragedia. Él la culpaba, ella se culpaba por haber sobrevivido. El divorcio la dejó sola en una casa vacía, rodeada de juguetes de Estrella. Durante 2 años vivió en depresión profunda. Luego, vio el anuncio de Alejandro. 2 niños que habían perdido a su madre. Algo se despertó. Tal vez podía encontrar sentido al dolor ayudando a otros niños que sufrían. No esperaba enamorarse de Álvaro y Beatriz con la fuerza de un amor maternal que creía sepultado, pero amarlos también la llenaba de terror. Cada vez que se lastimaban o tardaban del colegio, revivía la pesadilla de la pérdida. En los meses siguientes, Alejandro comenzó a ver a Carmen como una mujer valiente que transformaba el dolor en devoción. Carmen, liberada del peso del secreto, comenzó a florecer mientras el amor de los gemelos y la comprensión de Alejandro recomponían los fragmentos de su corazón. Los niños sentían que algo especial ocurría. Veían a papá sonreír más seguido, a Carmen menos triste por las noches. Un domingo por la mañana se acercaron a Alejandro,
querían que Carmen se convirtiera en su mamá del corazón, no para sustituir a Elena, sino para ser la mamá presente. Alejandro quedó impactado por la sabiduría de sus hijos. Carmen había ayudado a los niños a elaborar el duelo sin traicionar la memoria materna, abriendo sus corazones a la posibilidad de amar sin culpa. Esa noche habló con Carmen sobre los sentimientos que nacían entre ellos. Ella confesó sus miedos. Tenía miedo de amar de nuevo tan intensamente que no sobreviviría si perdiera todo otra vez. Alejandro admitió que él también tenía miedo, pero que los niños habían enseñado que se puede amar sin olvidar. Fue el comienzo de una sanación recíproca, un amor que crecía nutrido por el compartir cotidiano de pequeñas alegrías y grandes responsabilidades. El verano trajo transformaciones profundas en el chalet de Marbella. Carmen se había convertido en parte integral de la familia, la figura materna que los gemelos habían elegido con el corazón, la mujer que Alejandro amaba con intensidad madura y consciente. Su amor crecía respetando los tiempos de sanación de ambos. Álvaro había recuperado confianza en sí mismo, las notas mejoraron, nuevas amistades, incluso había comenzado a tocar el piano que la madre Elena amaba. Beatriz había florecido como una flor. La niña que antes se encerraba en mutismos, ahora no paraba de charlar, compartiendo cada detalle con Carmen. Alejandro se había transformado de padre ausente en hombre que había redescubierto la alegría de vivir. Regresaba a casa cada noche con impaciencia, delegaba más en la oficina para dedicar tiempo a la familia. El momento decisivo llegó durante unas vacaciones en Andalucía. Álvaro y Beatriz habían organizado todo: anillos de margaritas, promesas familiares escritas en papeles decorados, un árbol bajo el cual celebrar una ceremonia inventada por ellos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Carmen prometió no irse nunca, amarlos y protegerlos siempre. Alejandro prometió hacer feliz a Carmen y hacerla sonreír cada día. Así se unieron extraoficialmente como familia bajo un cielo estrellado, no con documentos legales, sino con la elección consciente de 4 personas heridas de sanar juntas. 6 meses después se casaron de verdad, en ceremonia íntima en la terraza del chalet. Carmen llevaba un vestido marfil sencillo. Los gemelos fueron los testigos. Durante la boda, Alejandro leyó una carta a Elena agradeciéndole y pidiendo bendición. Carmen encendió una vela para Estrella, prometiendo honrarla amando a los niños que el destino había puesto en su camino. No fue un matrimonio que borrara el pasado, sino que lo integrara en una historia nueva, más rica en significado. 5 años después de aquel primer día milagroso, el chalet de Marbella se había convertido en todo lo que una casa debería ser, no solo un lugar de lujo, sino un refugio de amor auténtico y alegría compartida. Las habitaciones resonaban constantemente con risas, conversaciones animadas y esa música dulce que solo las familias felices saben crear. Álvaro, ahora de 13 años, había crecido convirtiéndose en un muchacho responsable y compasivo que había heredado la inteligencia del padre para los negocios, pero también la sensibilidad de Carmen para ocuparse de otros. Tocaba el piano con pasión creciente, y a menudo las melodías que improvisaba eran dedicadas a mamá Elena en el cielo y agradecimientos a mamá Carmen en la tierra. Sus composiciones llenaban la casa de una belleza que conmovía a todos. Beatriz, a los 13 años, se estaba transformando en una joven mujer segura de sí misma y llena de vida, con una personalidad que brillaba como el sol andaluz. Había desarrollado un talento extraordinario para la escritura, llenando cuaderno tras cuaderno de historias que a menudo hablaban de familias especiales, de niños que encontraban el amor incluso después de haberlo perdido todo, de adultos que aprendían a sonreír de nuevo gracias al poder transformador del amor incondicional. Alejandro había descubierto una versión de sí mismo que no sabía que existiera, el hombre de negocios despiadado y siempre concentrado en los beneficios. Había dado lugar a un padre presente, un marido devoto, un ser humano completo que había aprendido que la verdadera riqueza se mide en los abrazos recibidos, las risas compartidas, los momentos de ternura cotidiana, no en los millones acumulados en el banco.
Había mantenido el éxito profesional, incluso lo había potenciado porque trabajar por amor a la familia le daba una motivación más pura, pero ahora trabajaba para vivir en lugar de vivir para trabajar. Carmen había renacido completamente de las cenizas de su dolor pasado. La mujer destrozada por la tragedia se había convertido en el corazón pulsante de una familia que la adoraba incondicionalmente. Había vuelto a reír con espontaneidad genuina, a soñar con el futuro sin el terror que la había perseguido durante años, a creer profundamente que merecía la felicidad extraordinaria que había encontrado. El sentimiento de culpa por haber sobrevivido a Estrella se había transformado en la certeza luminosa de que su hija la había guiado desde el cielo hacia Álvaro y Beatriz para un propósito más grande y maravilloso. El chalet siempre estaba lleno de vida vibrante y acogedora. Amigos de los chicos venían a estudiar y se quedaban a cenar, conquistados por el ambiente familiar. Vecinos se detenían para un café y terminaban involucrados en juegos de mesa que duraban hasta la noche. Los abuelos de Carmen habían sido adoptados como familia extendida por Alejandro y los gemelos, creando una red de afectos que se extendía mucho más allá de los límites de la propiedad. El momento más significativo y transformador de sus vidas llegó cuando Carmen descubrió que estaba embarazada. La noticia, inicialmente, la aterrorizó con una fuerza que no esperaba. Después de todo lo que había pasado, después de haber perdido a Estrella de manera tan trágica, la idea de amar a otro niño tan intensamente la llenaba de pánico puro. ¿Y si no lograba protegerlo? ¿Y si el destino cruel decidía golpear de nuevo a su familia? Alejandro la tranquilizó con la paciencia infinita y la comprensión profunda de quien conoce cada matiz del dolor de la mujer que ama. Le recordaba cada día que esta vez no estaba sola, que juntos protegerían a este niño con todas sus fuerzas, que el amor multiplicado por 4 sería una coraza indestructible. Álvaro y Beatriz, ya adolescentes maduros que habían vivido en carne propia el poder sanador del amor familiar, la rodearon de cuidados y atenciones conmovedores. Prometieron solemnemente que protegerían al hermanito o hermanita con todas sus fuerzas, que serían los mejores hermanos mayores del mundo, que este niño crecería sintiéndose amado por 4 corazones en lugar de 2. Cuando nació la pequeña Estrella, así decidieron llamarla unánimemente, para honrar la memoria de la primera hija de Carmen, fue como si un círculo perfecto y luminoso finalmente se hubiera cerrado. La niña tenía el cabello oscuro y rebelde como Álvaro, los ojos azules dulces como Beatriz y una sonrisa que lograba derretir instantáneamente el corazón de toda la familia y de cualquiera que la conociera. Carmen sosteniendo en brazos a la pequeña Estrella, mientras Álvaro y Beatriz le hacían los mimos más dulces del mundo, y Alejandro los miraba a todos con ojos húmedos de emoción pura, entendió con claridad cristalina que todo el dolor vivido no había sido inútil o sin sentido. La había llevado exactamente donde debía estar, había formado su carácter haciéndola más fuerte y compasiva, la había preparado para ser la madre y esposa que esta familia especial merecía tener. En un momento de perfecta claridad espiritual, mientras miraba todos los rostros que amaba reunidos alrededor de la cama de la clínica, Carmen sintió con certeza absoluta la presencia de su primera Estrella. No era una alucinación o un pensamiento consolador, sino la percepción nítida y real de que su hija la había guiado desde el cielo hacia esta familia para completar su camino de sanación y permitir que todos fueran felices juntos. El chalet de Marbella no se limitaba solo a albergar su felicidad cotidiana, sino que también se había convertido en sede de una fundación importante que Alejandro y Carmen habían creado juntos con amor y dedicación. Ayudaban a familias que habían perdido un progenitor a encontrar apoyo psicológico profesional y cuando era necesario, proporcionaban ayudas económicas concretas para permitir que los niños elaboraran el duelo en serenidad, sin el peso adicional de las dificultades financieras. Álvaro y Beatriz, creciendo con la conciencia de lo afortunados que eran, habían comenzado a participar activamente en la fundación con un entusiasmo que enorgullecía a los padres. Organizaban eventos de recaudación de fondos creativos y divertidos, ofrecían su apoyo peer a los niños que estaban viviendo experiencias similares
a las que habían vivido ellos, testimoniando con su alegría presente que era posible ser felices incluso después de haber sufrido mucho. Cada noche, antes de irse a dormir, la familia se reunía religiosamente para lo que llamaban la gratitud del corazón. Cada uno compartía una cosa bella que había pasado durante el día y una persona por la que se sentía particularmente agradecido. Era un ritual simple pero poderosísimo que había enseñado a todos a reconocer y celebrar la belleza oculta en las pequeñas cosas cotidianas, transformando cada día en una fiesta de reconocimiento. Alejandro a menudo recordaba con emoción creciente aquel primer día fatídico, cuando había visto a Carmen transformar el simple atado de cordones en un momento mágico de conexión con sus hijos. Nunca habría podido imaginar que esa mujer de sonrisa triste y ojos infinitamente gentiles se convertiría en su alma gemela, la compañera de vida perfecta, la madre que sus hijos merecían, la persona que habría enseñado a toda la familia que el amor verdadero nunca sustituye al que se perdió, sino que lo honra y celebra creando algo nuevo, diferente y hermoso. Y cuando cada noche Carmen cantaba la nana a la pequeña estrella con su voz dulce y melodiosa, a menudo Álvaro y Beatriz se acercaban aún para escuchar juntos, aunque ya eran demasiado grandes para las canciones de buenas noches, porque esa voz representaba para ellos mucho más que una simple canción. Era la seguridad absoluta, el amor incondicional hecho sonido, la certeza granítica de que nunca, jamás volverían a estar solos o abandonados. La historia de esta familia extraordinaria demostraba una verdad simple pero profundísima. A veces las tragedias más devastadoras e incomprensibles nos llevan exactamente donde debíamos estar, aunque no logremos verlo inmediatamente. A veces el amor llega no para sustituir lo que hemos perdido, sino para demostrarnos que nuestros corazones son lo suficientemente grandes y fuertes para contener toda la belleza y todo el dolor del mundo, transformándolos a través de la alquimia misteriosa del amor en algo aún más grande, una familia unida por la elección consciente, nutrida cada día por la gratitud sincera y fortalecida por la conciencia preciosa de que cada momento pasado juntos es un regalo inestimable que debe ser custodiado y celebrado. Dale me gusta si crees que el amor verdadero puede sanar cualquier herida. Comenta con el momento que más te emocionó. Comparte para honrar a quienes transforman el dolor en amor por otros. Suscríbete para más historias de familias que renacen del amor. A veces las personas que entran en nuestra vida como empleadas se convierten en familia. A veces el destino nos rompe, para luego recomponernos de manera más hermosa. Y a veces basta un corazón que sabe amar para transformar una casa en un hogar,